En esta ocasión veremos algo muy importante en la física. Cuando se realiza una medición, esta medición puede ser, por ejemplo, la temperatura, puede ser una distancia, puede ser el tamaño de una fuerza. Bueno, cuando se realiza una medición, esta puede ser calificada de inmediato dentro de dos categorías posibles. En la física, todas las mediciones van a ser vector o escalar. ¿De qué hablamos en cada una de ellas? Por ejemplo, un escalar es una magnitud que es muy simple. Tiene información relevante, que es su tamaño, pero no más allá de ello. O sea, cuando nos dicen la medición con su unidad, o sea, el número, el tamaño o módulo que vamos a llamar, con la unidad en que se mide, con esa información está todo absolutamente claro. Por ejemplo, nos dicen que la temperatura es de 18 grados Celsius. No requerimos más, ¿ya? Sin embargo, si a ti te dicen, ya, a ver, usted se va a parar y va a caminar 5 metros. Tú entiendes, ¿no es cierto?, lo que son 5 metros, pero cuando lo vas a realizar, te preguntas, ¿hacia dónde voy? ¿Desde dónde parto? Bueno, esas son cualidades que corresponden a un vector. O sea, un vector, además de tener módulos, como lo tiene un escalar, tiene lo que se llama una dirección. Cuando le dicen a alguien camine 5 metros, tenemos que decirle hacia dónde y en qué lugar. Por lo tanto, la dirección implica dos cualidades: la ubicación y el sentido. La ubicación corresponde a dónde se va a realizar, por ejemplo, el desplazamiento. Y el sentido, hacia dónde va a estar dirigido, hacia dónde va a concluir. Por ejemplo, podemos decirle a una persona que camine 5 metros a través del pasillo hacia el norte. Tenemos entonces los 5 metros de módulo, tenemos en el pasillo la ubicación y el sentido va a ser hacia el norte. Toda magnitud física va a caer en una de estas dos categorías. Veamos algunos ejemplos. Escalares. Temperatura. La energía, el calor. La densidad. ¿Ya? No podemos hablar de una densidad dirigida hacia el sur, ¿no es cierto? Entonces la densidad corresponde a otro ejemplo de un escalar. Los vectores, veamos ejemplos. Recién veíamos el desplazamiento. La velocidad. La fuerza. Imagínense lo importante de la información que tiene un vector, que si a alguien le decimos que realiza una fuerza y no le decimos en qué punto y hacia dónde, la información es absolutamente irrelevante. Pero muchas veces esta información viene implícita en la situación, ¿ya? Pero tenemos que tener claro que hay que tratar de ser bastante explícito en hacia dónde, en qué lugar y cuánto. También los campos, por ejemplo, el campo eléctrico, el campo gravitatorio, ¿ya? Tenemos ejemplo del campo gravitatorio, que los objetos caen siempre cercanos a nosotros, caen siempre hacia abajo. Bueno, ahí tenemos una dirección de desplazamiento hacia el campo, en este caso gravitatorio. Bueno, en general, resumiendo, magnitudes físicas tenemos de dos tipos. Las que solamente tienen tamaño y la unidad, que son los escalares, temperatura, distancia, la masa, la densidad, la energía, y otras que requieren de mucha más información, que requerimos saber en qué lugar, hacia dónde y cuánto, y como ejemplo tenemos fuerza, velocidad, desplazamiento, campos, ¿ya? Y eso se llaman vectores.
Dentro de la forma que representamos las magnitudes físicas y dentro de estas a los vectores, siempre vamos a recurrir a algo muy didáctico, que es muy práctico, que son las flechas. Una flecha nos va a servir para representar un vector, ¿ya?, en el cual tenemos que reconocer algunas de sus cualidades. El módulo va a estar representado por el largo del vector. En este caso la flecha corresponde al largo del vector y eso le llamamos módulo. La ubicación siempre va a estar referido a la capacidad que tiene de estar dirigido respecto a este plano, y aquí la variable que interviene se llama ángulo. El ángulo, por lo tanto, nos da la dirección o ubicación. Esto medido siempre respecto al eje X. Y por último, la tercera cualidad que tiene, ¿no es cierto?, el vector, que es el sentido, el hacia dónde lo va a dar la punta de la flecha. Entonces aquí tenemos el sentido. Estas son entonces las tres cualidades de un vector. ¿Cómo lo representamos? Por ejemplo, si esto corresponde a una magnitud, a un desplazamiento, por ejemplo, lo vamos a simbolizar por una letra y arriba una flechita. Eso significa el vector A. Entonces, el módulo lo vamos a poner entre dos barras rectas, representando también lo que en matemáticas es la función módulo, ¿ya? Y va a ser el tamaño del vector. El ángulo nos va a dar la inclinación y por lo tanto la ubicación dentro del plano donde está siendo dibujado, y la punta de la flecha la vamos a representar así, me da el sentido. Estas son las tres cualidades que tiene todo vector. Recordemos, el punto de aplicación ya tiene que ver con la dirección, con el ángulo que tiene respecto al eje X. Un vector ya que tenga el doble de módulo que otro, su flecha que lo representa va a tener el doble de largo que con el que estábamos comparando. Y el sentido nos va a decir respecto al vector si en este caso, por ejemplo, va subiendo en diagonal o va a ir bajando. Por lo tanto, nos encontramos con que un vector puede tener dos direcciones posibles, ¿ya? O sea, está ubicado acá, puede subir o puede bajar. Es ahí la importancia del sentido, de la punta de la flecha. Sirve para distinguir a dos vectores que tienen igual dirección, pero tienen sentido contrario.